¿Qué tal, amigos? Victoria de España, hemos superado la primera eliminatoria de octavos de final en esta Eurocopa y camino libre hasta cuartos. Victoria de esas que consiguen enganchar a todo el mundo. Bueno, yo decía que este tipo de victorias enganchan a todo el mundo porque son victorias que se logran con cierto sufrimiento, que se logran después de un gran esfuerzo y que se logran pues a base de mucho coraje y de, bueno, pues de hacer un partido muy largo como se ha sido, ¿no? Obvio que cuando el partido acaba 5-3 es porque ha habido muchos errores en las dos áreas, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Porque claramente si hay 8 goles en un partido, tiene que ver con que los ataques han estado por encima de las defensas. Y ahí es donde yo creo que España tiene que mejorar. Hablaremos ahora de la defensa, pero durante el partido yo vi cosas muy buenas de España, ¿no? Vi que se recuperó ante un gol que nos encajamos nosotros mismos, algo que desde luego no puede volver a suceder. Que el causante de este error fundamental fue Unai Simón. Digo fundamental porque también está implicado Pedri, que ese tipo de balones pues yo creo que no son los más aconsejables para un portero, pero obviamente todo el mundo piensa que Unai Simón se recuperó bien en el partido y tuvo alguna acción destacada. Yo pensaba en él y me imaginaba, bueno, qué tipo de partido afrontas a partir de ahí, ¿no? Con esa losa sobre tus espaldas, de haber encajado un gol tan tonto. Bueno, pues se recuperó bien Unai Simón, hizo una parada a la prórroga fundamental con 3-3, que pudo ser el 4-3 para los croatas y seguramente habernos trasladado muchísima incertidumbre. Por lo tanto, ya es algo que me gustó del partido. Me gustó que jugara Azpilicueta, porque aunque acabó derrotado y en la prórroga fue superado en varios lances, es un futbolista que con su carácter yo creo que es fundamental en este equipo, ¿no? No lo digo por el gol, que fue un golazo, desde luego que sí, lo digo en general, por todo, porque creo que tiene que participar más. Sigo hablando de la línea defensiva. A mí Eric García me parece un jugador que tiene muy buen manejo de pelota, y yo sé que los centrales modernos es algo que se valora mucho, pero a mí me gustan los centrales que defienden, los centrales que hacen incómodo el juego de los atacantes, y cedió muchos metros a los delanteros, estuvo poco expeditivo, resultó bastante vulnerable, y es por ello que por ahí no mejoramos con el cambio de Eric García en el centro de la defensa. Muy bien Gallá, vamos a ver qué tiene con esa lesión, que acabó siendo sustituido. Muy bien Gallá, y al fin y al cabo como se esperaba, porque es un futbolista que siempre lo hace bien, siempre puntúa de un 6 para arriba. Estuvo a la altura de las circunstancias. Busquets le dio aplomo al centro del campo, bien acompañado por Coqui, por Pedri. Una vez más Pedri fue creciendo a lo largo del partido, acabando una prórroga muy buena y de mucho valor, porque jugó los 120 minutos. Coqui interpretó bien el partido, en muchas ocasiones rompió la espalda de los centrales desde la línea de centro del campo, es por eso que se quedó delante del portero en una ocasión, no estuvo acertado a la hora de hacer el gol. Me gustó mucho Ferran, este es el Ferran que yo estaba buscando, ese Ferran que a mí me recuerda a los mejores momentos en el Valencia, que es un tipo con unas condiciones extraordinarias, que es capaz de desbordar, que es capaz de hacer cosas que no se suelen hacer en el fútbol de hoy. Partidazo de Morata, de verdad, partidazo de Morata, y no lo digo por el gol, que fue un golazo, pero gran partido de Álvaro Morata, porque estuvo 120 minutos trabajando para el equipo, y con piernas, y con físico, y con actitud, y mentalmente metido en el partido. Me gustó mucho el partido de Morata. Para mí fue el mejor partido de largo que ha hecho Morata en esta Eurocopa, y también Sarabia, que al fin y al cabo, pues yo creo que volvió a darle la razón a Luis Enrique sobre el porqué de su alineación. Cuando entró Pau Torres, en el momento más difícil defensivo del equipo, pues no solventó demasiado, pero yo creo que es un futbolista que debe de jugar junto con Laporte, o debe de jugar uno de los dos centrales zurdos y Azpilicueta como central, pero es evidente que corrigió esa situación de Eric García a Luis Enrique, que no le debió de gustar cómo estaba defendiendo, la contundencia, la poca contundencia que se estaba aplicando en defensa. No me gustó demasiado la entrada de Fabián en el terreno de juego, espero mucho más de él, mucho más de él. Era un partido para que los que entraban con piernas con 0 kilómetros en la prórroga pudieran marcar diferencias. De hecho, los croatas así lo hicieron en los últimos minutos del partido y en el inicio de la prórroga.
Aparecieron finalmente Dani Olmo, apareció también Oyarzábal, pero poco de Fabián. Y repito, a mí es un jugador que me encanta y esperaba que hoy fuera un día para él, ¿no? Para reivindicarse y poder optar a una posición en el 11 en el próximo partido, cosa que veo ahora mismo ya muy difícil, ¿no? Y lo cierto es que se sufrió mucho, pero se sacó adelante el partido. En la alineación inicial, la verdad que nos sorprendió que no estuviese Llorente, ¿no? Un jugador que habíamos comentado que físicamente está muy bien y que por lo tanto pues siempre muy aprovechable por su gran polivalencia y por su gran trascendencia en el juego, ¿no? Yo no creo que Luis Enrique no vaya a contar con él en los próximos partidos, pero ya es verdad que son 2 partidos que no juega de titular y hace pensar pues que ha perdido galones dentro del equipo, ¿no? Tampoco jugó Gerard Moreno, cosa que a mí también me extrañó, porque es un jugador que desde mi punto de vista es el que más carácter y más personalidad tiene en ataque. Ahora ya se lo ha puesto difícil Morata, francamente, porque no solamente cuenta con la confianza del entrenador, sino que después del partido de Morata, que para mí, repito, ha sido muy bueno, pues yo creo que Luis Enrique, lógicamente, pues lo ha valorado en su justa medida, ¿no? Pero nos enfrentamos en cuartos y lo vamos a hacer con, lógicamente, un escalón más complicado. Y eso implica que hay que hacer las cosas mejor. Y que si bien hay cosas muy buenas que hicimos, que fue, bueno, pues el no perderle la cara al partido, sacarlo adelante en varias situaciones, primero después del error de Unai Simón, después en la segunda parte cuando tuvimos que ponernos por delante en el marcador y finalmente en la prórroga cuando hubo que cargar no solamente con el cansancio físico, sino también con el emocional, pues también fuimos capaces de sacarlos adelante, ¿no? Es verdad que la implicación de los goles de España hay errores muy gruesos, muy groseros de los croatas, ¿no? Porque Rebic en el gol del empate, a falta de 7 minutos, se marcha del campo a cambiarse de botas y deja al equipo en inferioridad. Luego, en el gol de Ferran, es Guardiol el que le pilla en un parón del juego bebiendo agua y abandonando su posición. En ese momento estaba jugando Croacia con 3 centrales y era el central por la izquierda. Y es verdad también que en el gol de Morata, pues el lateral derecho que estaba actuando en ese momento no es un lateral derecho y que en lugar de esperar, ¿no?, cuando le supera la pelota, no saltar y hacer oposición a Morata, pues salta y prácticamente pues desaparece de la jugada. Bien, eso no es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es aprovechar los errores de los demás. Y lo hemos aprovechado. Y lo hemos aprovechado muy bien, porque cierto es que España en ese momento aprovechó la superioridad para hacer el empate, que Ferran definió extraordinariamente bien y que Morata hizo un golazo extraordinario. Bueno, si nos dan facilidades hay que aprovecharlo. ¿Dónde para mí están los problemas ahora mismo? En que seguimos regalando situaciones de gol. Sobran comentarios en el primer gol. Para mí no está bien. Unai Simón, por supuesto, y es el máximo responsable del gol, pero tampoco está bien Pedri. Darle un pase al portero fuerte, con bote, pues es ponerle en dificultad y no creo que sea necesario, como tampoco creo que sea necesario salir las jugadas desde atrás y provocar que el rival se adelante, crezca en el partido a través de la presión y tengamos dificultades para salir y nos comprometamos de una forma absurda. Luego lo leyó bien Luis Enrique esta situación en la prórroga y ya no vimos a España saliendo desde atrás, sino muchísimo más cautelosa a la hora de jugar la pelota, tratando siempre de saltar esa línea de presión que yo creo que le vino muy bien al equipo porque ahí ya Croacia perdió parte de sus opciones. Yo no sé el escenario de partido que va a haber en cuartos, pero si España vuelve a ser dominadora del juego, sigue teniendo la pelota, siempre tiene que haber una defensa que vigile a los posibles receptores en los contragolpes del rival. No se le puede dar espacio a un jugador que recibe la pelota en un contragolpe y que encara una situación de transición defensa-ataque, ¿no? Y ahí Eric García no me gustó, no estuvo bien porque no lo tuvo demasiado en cuenta esa situación y tuvieron muchos espacios para jugar los croatas, menos mal que no era el mejor equipo a la hora de jugar al contragolpe, ni tampoco el mejor equipo del campeonato, pero claro, uno piensa a partir de cuartos, este tipo de cosas hay que mejorarlas, ¿no? Yo creo que ahí está realmente el que podamos finalmente ser un equipo competitivo de verdad, o simplemente un equipo que es capaz de ganar a rivales que son netamente inferiores, ¿no? Lo mismo pasa con los centros laterales. Hay un problema, yo creo, en el fútbol en general, y es que los centrales modernos o los jugadores en defensa en general,
cuando va una pelota a banda, no miran demasiado quién entra y quiénes son los posibles receptores de ese centro, que son los que finalmente te van a hacer el gol. Y están pendientes del centro y de solventar el problema en función de dónde está la pelota. Pero la pelota la tiene que meter alguien, y si tengo a un atacante que llega a una posición de remate, tiene que tener una marca, porque si ese atacante tiene que tener una marca y tiene que la proximidad de un defensa, va a ser mucho más difícil que remate a placer, como nos hicieron el tercer gol. Va a ser mucho más complicado, va a tener que superar al defensa y ya no va a poder hacer un remate, digamos, cómodo. Luego, si además te hace gol con todas estas oposiciones, pues oye, bueno, el fútbol a veces ahí el rival también juega y lo hace muy bien, ¿no? Pero no regalar este tipo de circunstancias va a ser fundamental para calibrar definitivamente la capacidad de este equipo de cara a los próximos enfrentamientos. En cualquier caso, y vuelvo a la frase del inicio, España necesitaba una victoria, sí, una victoria con sufrimiento, una victoria con goles, una victoria superando adversidades, una victoria que, aunque esté implicada en errores y sepamos que no puede cometerlos en próximos enfrentamientos, engancha a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo ha disfrutado hoy con la selección española, todo el mundo ha sufrido, todo el mundo ha gritado enfadado, pero todo el mundo también ha gritado celebrando. Y eso es el fútbol. El fútbol es eso, son emociones. Y ese tipo de emociones yo creo que son fundamentales y van intrínsecas a este deporte, y es lo que le hacen que sean así de grandes. Un abrazo grande, amigos. El viernes estamos ahí otra vez en la pelea. Antes vamos a publicar una entrevista preciosa con uno de los grandes deportistas de este país. Sed feliz.